Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgraciayverdad. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Buenos días. ¿Sí hay gente aquí? Es que se les acabó el saludo ahí con esa parranda santa tan buena ahora. ¿Qué tal si elevamos al Señor una oración, suplicándole por nuestras vidas, suplicándole por nuestros corazones, suplicándole por tantas necesidades que tenemos? Padre, queremos venir delante de ti. Es el privilegio que tú nos das. Pocas personas en este mundo tienen el privilegio de llegar ante tu presencia, Señor, y esas son las que conforman tu iglesia. Por eso venimos delante de ti, Señor, a clamarte por nuestro corazón, para que hagas de él como normalmente te lo pedimos, un terreno fértil para que germine tu palabra, en acciones, en buenas obras, en una vida de piedad, en una vida que refleja tu belleza al mundo alrededor. Quiero rogarte por ese mundo alrededor, ese mundo de personas que se están perdiendo sin escuchar tu mensaje. Ese mundo alrededor que es nuestro oriente antioqueño, Señor, en diferentes municipios y pueblos, como es La Ceja, El Retiro, Río Negro, El Carmen de Viboral, San Antonio y tantos otros, La Unión, tantos otros que se me pasan en estos momentos, necesitados de ti, sumidos en altos índices de drogadicción, nuestra juventud. También, Señor, siendo testigos de una migración de muchas personas del Valle de Aburrá, queriendo vivir una vida más cómoda, más tranquila, más pacífica. Rogamos, Señor, por ellos, que tengas a bien por medio de tu iglesia alcanzarlos. Hoy intercedemos, Señor, por su salvación, pues tú quieres su salvación. Rogamos, Señor, uniéndonos a la oración de gratitud por nuestros gobernantes, desde el presidente de la República hasta los diferentes alcaldes y gobernadores de las regiones de Colombia y los alcaldes del oriente antioqueño. Señor, para que pongas en ellos temor tuyo, sentido común bíblico, inteligencia bíblica, para que ellos gobiernen, Señor, pensando en el bien común, para que la educación aumente, Señor, alcanzando y llenando, Señor, los niveles de analfabetismo, Señor. Rogamos, Señor, por construcciones, por vías, Señor, que faciliten nuestros traslados, por construcciones no usureras, Señor, por infraestructura, Señor, que refleja tu belleza. Rogamos que tengas a bien también traerlos a ti, convertirlos a ti, a fin de que nosotros vivamos como es debido de ti. Señor, haz de esta iglesia una iglesia donde brilla el evangelio, no solamente porque lo predicamos, sino porque lo vivimos. Porque como nos decía la hermana hace un momento, Señor, nos relacionamos contigo, nos conectamos los unos a los otros, nos servimos los unos a los otros y estamos en misión hacia todo nuestro alrededor. Y haz eso, Señor, por tu Espíritu Santo y el poder que solamente Él nos puede dar a través de tu palabra. Que tu palabra cree en nosotros la bondad de un pueblo digno de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, quiero pedirle esta mañana que piense en lo que son para usted las 3 cosas más importantes de su vida. ¿Cuáles son esas cosas que son de suma importancia para usted, que usted considera no es negociable, que está por encima de todo, que ante todo eso debe pasar? Piénselo ahí. Y quiero pedirle que lo comparta con la persona que está a su lado. ¿Qué son esas 3 cosas que son lo más importante para usted, que son prioridad, que usted no negocia? Adelante. Para muchas personas es importante quizá la salud, porque las personas que quieren tener buena salud, entonces dicen que pueden realizar cualquier cosa. Para otros, quizá han pensado que lo más importante es el trabajo, porque mientras no falte el trabajo, pues lo demás se arregla. Mientras haya esa gotica
constante, pues las demás cosas en esta vida se arreglan. Algunos piensan que lo más importante es la familia y que hay que mantener la unidad familiar por encima de todo. El día familiar es lo más importante y nuestras relaciones unos con otros como familia de sangre son lo más importante. Otros piensan que algo muy importante es estar a la moda, estar a la vanguardia, ser relevantes hoy, tener la ropa que recién sacó el último diseñador, estar vestidos como es. O quizá para otros, conozco algunos, que es muy importante la tecnología, ¿cierto? Estar a la vanguardia tecnológica, tener los últimos gadgets o artefactos que haya sacado Apple o las empresas, o las grandes empresas, o las grandes empresas de tecnología, ¿ok? Para otros es muy importante la educación. Estar bien educado, haber terminado el bachillerato y la universidad. Ya hoy en día uno se queda corto con un pregrado, entonces hay que hacer ni siquiera la especialización, maestría, doctorado, postdoctorado y lo que de allí se venga. Hay que estar muy bien preparado. Y este tipo de prioridades de las que he estado hablando son prioridades o cosas de importancia de tipo existencial y no es el lugar aquí donde yo quiero juzgar si es bueno o malo, eso ya lo hablaremos después. Lo importante es señalar que para los seres humanos hay cosas realmente muy importantes, pero hay otro tipo de prioridades o cosas importantes que tienen que ver con nuestra rutina diaria, con la cotidianidad. Por ejemplo, la gente que quiere iniciar un emprendimiento generalmente busca un buen asesor en marketing o en proyectos de emprendimiento para que le diga por dónde es que tiene que empezar. Quienes a veces somos muy obsesionados con la agenda, desde el viernes anterior ya estamos marcando como toda una lista de cosas de lo que tenemos que hacer, o si no, el día antes de comenzarlo nos hacemos esa lista de cosas que tenemos que realizar para llevarlas a cabo. Y esto sucede cuando uno quiere estudiar, escribir, por ejemplo, preparar una clase, llevar a cabo una reunión, componer, sembrar, cultivar, jugar, todo en esta vida requiere un orden de cosas para que las cosas se lleven a cabo. Así uno puede lograr un objetivo cuando va en orden de prioridades para lograrlo. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando a veces uno comete un error en este tipo de procesos o comete a veces errores en la vida, uno suele ser evaluado como por las prioridades que uno tenía. Si hiciste esto antes de, si te cercioraste de esto, tuviste en cuenta aquellas cosas. Las prioridades, hermanos, ocupan un lugar muy destacado en la vida, pues todos de alguna otra manera las tenemos y las prioridades determinan qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Nosotros estamos predicando ya hace 3 semanas, esta es la 4ª semana ya. Estamos predicando la primera carta del apóstol Pablo a su discípulo amado Timoteo, una serie que hemos titulado ¿Cómo conducirnos o cómo nos conducimos en la casa de Dios? Y para ello les hemos estado recordando semana tras semana que la carta primera a Timoteo es el encargo que Dios hace a sus líderes para proteger a la iglesia de aquellas falsas doctrinas que la desvían de su fe. Y esto sucede confrontándolas e instruyéndolas en la verdad de la sana doctrina y en la vida de piedad. Es decir, enseñando el evangelio, protegiendo el evangelio y asegurándose de cómo es que nosotros vivimos aquello que supuestamente decimos creer. Así que quiero invitarles esta mañana a que leamos 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 7 y como es costumbre, como es santa costumbre en nuestra iglesia, pongámonos de pie para leerlo. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad.
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Quizá vale la pena hacer un repaso antes de ponernos al día. Y es que ya hemos pasado la primera parte de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. La primera parte está compuesta por todo el capítulo 1. Y allí el apóstol se ha encargado de decirle a Timoteo de encargarlo y de dejarlo en la ciudad de Éfeso a fin de que combata una cantidad de falsas enseñanzas y falsos maestros que se están levantando dentro de la misma iglesia. Son personas dentro de la misma iglesia. Quizá han escuchado cosas de afuera, pero son líderes, ancianos y pastores dentro de la misma iglesia. Pudimos ver en el capítulo 1 que Pablo ha destacado algunas de las características de esa enseñanza, y es que estos falsos maestros se creen maestros de la ley, están tergiversando el verdadero sentido de la ley, y Pablo ya ha ayudado a entender para qué sirve la ley. La ley sirve para amonestar al pecador y hacerle ver su conciencia de un poderoso Salvador. También, la semana pasada pudimos ver en una prédica magnífica de Juan Camilo, Santa Fe, que Pablo recuerda a sí mismo en qué consistió su llamado. Dios lo llamó por gracia aun cuando él era un blasfemo y perseguidor de la iglesia. Dios tuvo a bien manifestar su gracia y su paciencia para que otros también sean animados. Por eso Pablo levanta oración de gratitud y de gloria a Dios, pues Dios ha sido el que lo ha salvado y lo tuvo por digno para llamarlo al ministerio y lo fortaleció. Pero, aunque se tocó con algo de rapidez, y no es menos importante el hecho de que Pablo le ratifica a Timoteo su llamado. Dice, esta comisión te encargo, querido Timoteo, teniendo en cuenta las profecías que se han hecho sobre ti, para que pelees la buena batalla, para que te hagas cargo de esto, para que guardes la buena conciencia y la fe, la cual unos se han desviado de ella, entre los cuales están un par de personajes que son, usted lo puede ver allí, Himeneo y Alejandro, capítulo 1, verso 20, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es decir, que proteger el evangelio es un asunto de suma seriedad. No se puede tolerar en absoluto doctrinas distintas a la doctrina del evangelio. Estas doctrinas son dignas de expulsión. Cuando se está hablando de entregar a una persona a Satanás, no es que nosotros tengamos el poder de decirle a Satanás, ahí te mando a esa persona. No. Cuando estamos entregando a una persona a Satanás es que la estamos dejando a merced de su propio corazón, enseñando lo que quiere según sus deseos, los cuales son gobernados, como dice Efesios capítulo 1, por el príncipe de la potestad del aire. Es decir, dejarlo en manos de quien lo está influyendo. ¿Ok? Simplemente se está entregando a la persona como tal. ¿Ok? Podemos ver entonces en ese capítulo 1 que Pablo pone lo que es el fundamento claro de la iglesia. El fundamento claro de la iglesia es nuestra confesión de fe de que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Ahora, según acabamos de leer, Pablo se va a poner a tratar de poner ya los asuntos prácticos. Ya dijo, de esto se trata el evangelio, esto es lo que hay que combatir ahora. Así es que nosotros vivimos en la iglesia. ¿Cuál es la vida de piedad? Es la palabra. Es decir, la vida que es conforme a la fe que debe vivir la iglesia. Y el primer asunto, el que es de primera importancia para la vida de la iglesia, es la oración. Esto lo vemos por el uso de la palabra que se utiliza aquí en el versículo 1. Ante todo, antes que nada, antes de pensar en realizar cualquier cosa, antes de pensar en comprar una carpa, antes de pensar en llamar a una persona para que le colabore con los niños, hay que orar. Es lo primero en la práctica de piedad de la iglesia, pero no, a la luz del texto,
La invitación es a realizar una oración por el mundo. Una oración por el mundo, una oración que parece estar identificada con el rol que nosotros tenemos como iglesia. ¿Usted sabía que la iglesia, dentro de tantos términos que se conocen en la Escritura, es llamada a ser una embajada del reino de los cielos? Es decir, un lugar que cualquiera que lo visite pueda ver cómo es que se vive en el cielo. Cómo es que viven los hijos de Dios. Así que antes de considerar cualquier cosa en la vida de la iglesia debe considerar la oración, sobre todo la oración en medio del mundo en que vivimos y por el mundo en el que vivimos. Así que Pablo, en este pasaje que acabamos de leer, está invitando a Timoteo a convencer a la iglesia a orar constantemente por el mundo en virtud del carácter salvador del Dios que tenemos y por ende de nuestro llamado a darlo a conocer. Repito, Pablo en este pasaje está invitando a Timoteo a convencer a la iglesia a orar constantemente por este mundo, dado que Dios es un Dios salvador, su carácter y sus deseos son salvar, y por ende nuestro llamado es a unirnos con Dios en esa misión. Así que yo quisiera que esta mañana, ya tarde me imagino, viéramos la importancia de la oración en este mundo en primer lugar porque nos beneficia. Veamos la importancia de la oración por este mundo porque nos pone cerca del corazón de Dios. Y veamos la importancia de la oración de la iglesia por este mundo porque nos empodera de nuestro llamado a unirnos a la misión de Dios de alcanzar otras personas para su reino. Entonces, la oración es importante porque nos beneficia, es benéfica para la iglesia. La oración por el mundo es importante porque nos ayuda a conocer qué es lo que Dios siente, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios anhela. Y en tercer lugar, la oración por el mundo es importante porque nos empodera en nuestro llamado, nos levanta de nuestras filas a alcanzar este mundo. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, la oración por este mundo es benéfica para la iglesia. Versículos 1 al 2. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. ¿Ok? Ya vimos entonces que para Pablo, antes que cualquier cosa, ante nada, hay que orar. Y nosotros podemos definir la oración como el acto de comunicarnos o hablar con Dios. En ese sentido, eso es la oración, es hablar o comunicarnos con Dios. Y la oración es algo que caracteriza a los creyentes. Si algo caracteriza la vida de una persona que se llama a sí mismo seguidor de Jesús o cristiano, es que esta persona habla con Dios, tiene una relación personal con Él, donde lo escucha a través de su palabra y le responde a través de esta. Porque la obra de Jesús, lo que Dios ha hecho en la vida de un creyente es reconciliarlo con Dios y traerlo nuevamente a comunión con Él. Nosotros ahora gozamos una relación de amor, confianza, de amistad, también una relación filial, es decir, una relación donde nosotros tenemos todos los derechos de hijos de Dios, los mismos derechos que tiene Jesús. Nosotros tenemos una relación cercana y tú a tú con el Dios del universo. ¿No le parece eso un privilegio enorme? Muchas personas quizá dicen, qué bueno haber estado en el tiempo de los apóstoles para haber tenido una cita con Jesús o haberlo visto. Jesús le dijo a sus apóstoles que más bien eran bienaventurados porque Él se iba, porque a Él irse garantizaría su presencia con cada uno de nosotros. Yo creo que ni un cuarto de personas en Israel en ese tiempo pudieron ver a Jesús cara a cara o por lo menos tener un diálogo con Él. Usted y yo sí hoy. Y eso es un privilegio del que gozamos todos los creyentes. Podemos tener una relación con Dios cara a cara como los mismos apóstoles lo tuvieron en ese tiempo. Ahora, miren que Pablo está instando a que esa oración
sea realizada en varias de sus formas. Al menos Pablo usa 3 de esas formas de oración aquí. Una es, como se describe ahí, las plegarias, otras son, dice, las peticiones y otras son las acciones de gracias. ¿Ok? La primera de ellas, la plegaria, se puede entender más como petición o súplica. Esta consiste en ruegos o peticiones constantes a Dios debido a una necesidad y por un periodo muy largo de tiempo. En esta carta, por ejemplo, las plegarias son aquellas que realizan las viudas. 1 Timoteo 5:5 dicen que ellas están constantemente en oración y parecen estar relacionadas con esa viuda en los tiempos en que Jesús nació, que tenía más de 100 años, de los cuales 84 de ellos eran dedicados a la oración. Imagínate 84 años orando constantemente en el templo. 84 años. También fue esta oración la que se destacó en la vida de Zacarías y su esposa Elizabeth, padres de Juan el Bautista. Cuando el ángel le dice, tus peticiones han sido escuchadas. Imagínate el tramo largo de tiempo de esta pareja tan hermosa, que solo hasta muy viejitos pudieron ver en realidad la respuesta de Dios. También es la petición que Dios le va a responder a los filipenses por la liberación de Pablo, pues ellos estarán orando constantemente para que Dios libere a Pablo de la cárcel. A su vez, es la oración que Pablo hace en Romanos capítulo 10, por 9, 10 y 11, por sus compatriotas los israelitas, a fin de que puedan conocer al Mesías. Y es también la oración que Pablo hace por Timoteo en el capítulo 1 de su segunda carta. Día y noche, cada vez que se acuerda de él en sus oraciones constantes. A su vez, esta oración es la misma que el autor de Hebreos dice que Jesús tuvo en los días de su vida aquí. Dice que suplicó constantemente pidiendo ser librado de la muerte. Y claro que fue librado de la muerte porque resucitó. Es la oración también que somos llamados a realizar en Filipenses 4:6 cuando estamos angustiados y afanosos. Por nada estén afanosos y no sean conocidas vuestras ¿qué? Peticiones delante de Dios. Con todo ruego y acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, confortará a sus corazones. Es la oración del justo que dice Santiago, puede mucho. Y es la oración que según Pedro, el Señor tiene los oídos bien abiertos para escuchar. Palabras más, palabras menos, la oración de súplica, la oración de plegaria, son oraciones que reflejan nuestra conciencia y necesidad del Dios que tenemos, que puede realizar aquello que nosotros no y necesitamos. La segunda oración de ellas aquí es traducida como peticiones, ¿verdad? Pero en el marco, en el contexto de este pasaje, es más bien una oración de intercesión. ¿Cómo así una oración de intercesión? De hecho, el término solamente ocurre aquí en todo el Nuevo Testamento. Es decir, ponerse delante de alguien con poder y autoridad para pedirle algo en favor de otro. La oración de intercesión es que nos ponemos delante de Dios en favor de alguien. Cuando intercedemos, estamos yendo al único que tiene compasión y poder para salvar a una persona o sanarla e intervenga en favor de éste. La oración de intercesión o la intercesión no es un ministerio de unas cuantas señoras en la iglesia que dicen que tienen el ministerio de la intercesión. No, es el ministerio de toda la iglesia. Como lo vamos a ver más adelante, la iglesia tiene un llamado sacerdotal, es decir, de mediar entre Dios y el mundo. Y ya lo vamos a ver alrededor de la carta. La tercera oración es la acción de gracias. ¿Qué son las acciones de gracias? Son expresiones de alabanza y elogio al Señor por su favor. Por ejemplo, Pablo en esta carta dice que toda comida debe ser acompañada por una acción de gracias y de esa manera es bendecida.
¿Sabes una cosa? El creyente es alguien que está viendo la mano y el favor de Dios en todo. Ahorita Juan Camilo decía, en medio de todos estos desafíos por la lluvia, daba gracias por la lluvia, porque detrás de eso está el favor de Dios también. La gratitud es contraria a la queja, a la criticadera, a la grosería, a los insultos y a las obscenidades. Ahora, mira en ese mismo versículo 2 que estas tres oraciones tienen tres objetos en particular. Son dirigidas por alguien en particular, es decir, en favor de alguien en particular. Y son tres públicos. El primer público de ellos es todos los hombres, el segundo es los reyes y el tercero es todas las personas que están en autoridad. Pablo quiere que estas oraciones no tengan límite en extensión. No hay preferencia. Mira que incluye gente de todo tipo, personas de a pie como personas que representan los altos estados de autoridad, el gobierno, puestos de preeminencia y eminencia. Vemos entonces que orar por nuestro mundo, orar por todos los hombres, es orar por nuestras familias, por los hermanos en la fe, por vecinos, conocidos, no conocidos, compañeros de trabajo, hijos. Todo el mundo alrededor del que seamos conscientes, Pablo está llamando a orar por esos. Lo dice, todos los hombres, todos los seres humanos de los que tengas conciencia. Conozco incluso hombres que oran por hombres que no conocen ni que van a conocer. Por ejemplo, Señor, hoy iré a un restaurante, te oro por las personas que vea allí. Que me permitas tener un encuentro con ellas para compartirles el evangelio, o que tengas a bien hacerlo. O cuando oras por los alimentos, por aquellos que no tienen para que Dios supla, estás orando por ellos también. Todo el mundo alrededor del que pueda ser consciente, estamos llamados a orar. Luego, Pablo dice que oremos por los reyes. ¿Quiénes son los reyes? Los reyes son los soberanos seculares, los soberanos de este mundo, personas que tienen una soberanía sobre un pueblo o una nación, que gobiernan sobre ellos y que gobiernan sus destinos. La palabra rey no es tan conocida hoy. Nosotros tenemos presidentes que elegimos, ellos no. Ellos tenían reyes, personas que estaban ahí anquilosadas en el poder por siempre. La vida de las personas que gobernaban les pertenecían, podían hacer con ellas lo que bien les pareciera y nadie podía refutarles. Si al rey bien le parecía, hágase conforme a su voluntad. ¿Ok? En la cultura grecorromana no existía la democracia como la conocemos hoy en día. Los reyes, como bien te decía, son impuestos y el rey máximo de turno de ese momento era el César, era el emperador. Máxime que al emperador había una ley que le daba el derecho de ser adorado y ofrecer sacrificios en nombre de él. Es decir, las personas del imperio grecorromano tenían por obligación que orar al César y tenían que ir a los templos a ofrecerle sacrificio al César porque era considerado una divinidad. Toda persona debería hacer eso. Sin embargo, a los judíos en ese tiempo se les hizo una excepción. Los judíos fueron considerados una religión legítima dentro del pueblo grecorromano, del mundo grecorromano, y entonces a ellos se les permitió, en lugar de orar al César y ofrecer sacrificios al César, podían orar en favor del César y podían ofrecer sacrificios también en favor del César. Pero dentro del mundo judío esto fue muy tensionante y en últimas ellos terminaron ocasionando una revolución que terminó con su nación. Sin embargo, Pablo quiere recuperar ese principio aquí. Pablo quiere decirnos que nuestro llamado a la oración por los reyes y por los gobernantes de la tierra es un acto en el que nos involucramos con la vida del país y la nación. No es un acto pasivo. Es un acto realmente activo. Orando por ellos estás demostrando el amor celestial aquí en esta tierra. También se nos dice que oremos por todas las personas que están en autoridad y en eminencia. Pues imagínense, los reyes tenían un séquito de personas, funcionarios públicos quizá, personas debajo del emperador, gobernantes, oficiales de alto rango, centuriones, etc.
Pero en nuestro caso nosotros también podemos ver que tenemos muchas personas en autoridad sobre nosotros, jefes, profesores, padres. Pero toda esta exhortación, hermanos, toda esta actividad en oración a la que Pablo nos insta tiene un propósito en particular. Mírenlo allí, que tengamos una vida sosegada y tranquila con toda piedad. Y es que el cristianismo en sus primeros años no fue una religión que nació con mucha tranquilidad y paz, que digamos. La iglesia comenzó a ser perseguida desde sus mismos orígenes, primeramente por los judíos y luego por el mundo gentil alrededor, pues los cristianos no, y los judíos también, no adoraban los mismos dioses que adoraba la cultura. Los cristianos solamente rendían adoración al único Dios vivo y verdadero, no adoraban otras cosas, eran considerados los ateos de ese tiempo. Y eso les generaba problemas. Si un cristiano decidía no adorar la imagen del César, era echado inmediatamente al foso de los leones o al circo romano. De hecho, una trampa que hacían las personas en ese tiempo, si por ejemplo yo tengo un vecino y ese vecino a mí me tiene la mala, por llamarlo así, ese vecino podía ir a una corte a denunciarme y a decir que yo no adoraba al César en virtud de que soy cristiano. No se me hacía un juicio justo, no se probaban las razones y los hechos que ratificaban si yo realmente había perjudicado al vecino o no, sino que se confirmaba si yo realmente adoraba al César o no. Y al un cristiano decir que no, que le corten la cabeza, que vaya al circo romano con los gladiadores, leones y demás bestias allí. Quizá la imagen que está teniendo Pablo aquí fue una que le pasó precisamente en Éfeso. En el mejor momento de la iglesia en Éfeso, en el que habían más conversos, se levantó una turba contra Pablo, promovida por los comerciantes que construían imágenes de la diosa Artemisa. Diana de los Efesios, no Diana Zapata. Diana de los Efesios. Ellos se confabularon al ver las pérdidas que estaba teniendo el negocio para coger a Pablo y llevarlo preso y quizá lograr que lo mataran o al menos expulsarlo de ahí. Pero fue una persona, fue un magistrado, fue alguien del gobierno el que salvó esa plebe que se levantó para matar a Pablo. Y quizá Pablo está teniendo eso aquí en mente, quizá lo está teniendo, no lo sé. Lo que sí es claro para Pablo es que si la iglesia deja de ser perseguida, que puede vivir mejor. Y entiéndase vivir mejor no como vivir ya tranquilo, sin ningún problema, relajado, viendo los partidos, saliendo a la ciclovía, saliendo aquí y allá. No, vivir la vida del cristiano, de lunes a sábado, la vida que se preocupa por los demás, la vida que está compartiendo el evangelio, la vida que demuestra en sí misma el Dios al que adora. Nota bien eso, el llamado es a que podamos vivir bien como creyentes, no como se nos antoje. Hoy nosotros vivimos en un país donde afortunadamente la libertad de culto es un hecho y podemos gozar de ella. Pero temo que esa libertad nos haya llevado al relajo, a mezclarnos con el mundo, en lugar de distinguirnos por la manera en cómo vivimos. Un momento donde casi aceptamos por esta libertad de cultos y de otros cultos que tenemos, quizá estamos aceptando todas las demás fes como válidas. Bueno, si tú crees en eso, bien por ti. No, bien por ti no, mal por ti. Porque se supone que el creyente adora al único Dios vivo y verdadero. Quizá estamos cayendo en esa trampa llamada pluralismo, donde cada quien crea lo que crea con tal de que crea. Porque todos los caminos conducen a Roma. No, señor, no todos los caminos conducen a Roma. Y si conducen a Roma, no conducen al cielo. Temo que esa libertad del culto nos haya llevado a ese relajo de no ver la situación real de la persona que no cree lo mismo en nosotros. Sí, así suena exclusivo, sí. No hay otro camino para ir a Dios, ya vamos a hablar de eso más adelante. Pablo nos está invitando a orar una vida activamente por los gobiernos
de este mundo, activamente por los gobiernos de este mundo, en lugar de encendernos en las redes sociales contra ellos y mandarles memes y mandarles aquí y frases una y otra vez, o utilizar el púlpito como muchos lo han hecho para pelear contra la izquierda, para pelear contra la derecha. No. Pablo está pidiendo esta oración porque es la oración que facilita la armonía y la paz en las relaciones, facilita una vida cristiana gozosa y ejemplar en un mundo que no conoce al Salvador. Quisiera que con la persona que está a su lado nos tomemos un minuto para orar por personas que quizá tú sabes que has necesitado estar orando, y por los gobernantes y personas en autoridad. Vamos a tomarlo, vamos a hacerlo ya mismo. Es un mandato, vamos a hacerlo. Acabamos de ver cómo la oración por este mundo es importante para la iglesia porque la beneficia, la permite vivir en una libertad para vivir la fe. En segundo lugar, la oración es de suma importancia porque nos pone cerca del corazón de Dios. Versículos 3 al 6. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Yo creo que no me equivoco cuando digo que es la interacción constante con una persona la que facilita que uno pueda conocer a esa persona bien, ¿verdad? Conocer sus gustos, sus anhelos, sus deseos, necesidades, también sus disgustos, lo que le molesta. Todo lo podemos conocer de una persona a partir de la interacción y relacionarnos con ella. Por ejemplo, en un cumpleaños, hace poco una de mis hijas cumplió años y unos hermanos querían darle un detalle. Llaman al papá y a la mamá que la conocen y preguntan ¿qué le damos a la niña? ¿Qué le damos? O le pueden preguntar a Maribel, ¿qué le damos a Fede? ¿Qué le gusta? ¿Qué necesita? Y bueno, una cosa es lo que yo necesito, otra cosa es lo que yo quiera. Pero bueno, el caso es ese, usted me entiende. En nuestra relación con el Señor sucede exactamente lo mismo. Mira que el apóstol procede con una afirmación que apoya la exhortación inicial, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. A Dios le agrada, aprueba el hecho de que los creyentes estemos en constante súplica, intercesión y gratitud por todos. Y quizá la frase está aquí haciendo alusión a la frase del Antiguo Testamento, cuando Dios se complace de los sacrificios. Este sacrificio es agradable a Dios. Bueno, este acto de oración, súplica, intercesión y acción de gracias es un acto que agrada a Dios, viene bien delante de su presencia. El apóstol mira que califica nuevamente a Dios como nuestro Salvador. Esto ya lo hizo en el capítulo 1, verso 1. También pareciendo aludir al hecho de que Dios es aquel que rescata, libera y salva a los suyos. Y los salva en virtud de que es Salvador. Dios salva porque es parte de su carácter. Ahora, mira el versículo 4. Manifiesta que por el mismo hecho de Dios ser un Dios salvador, nuestro Salvador es un Dios que quiere la salvación de todos los hombres. Justamente todos los hombres por los que se ha exhortado a orar. Y esto es muy revelador para Timoteo, no sé si para Timoteo, pero sí para la iglesia en ese momento. Porque esto revela que Dios no solamente es salvador de un grupo de personas, a saber los judíos. Dios no es salvador solamente de un grupito como tal, de una etnia, sino que Dios es salvador de toda la humanidad. De toda la humanidad sin distinción de sexo, raza u origen. Dios quiere salvar a tu vecino y conocido difícil, sí. Dios quiere salvar a tu cónyuge que no cree y te hace la vida imposible. Dios quiere salvar también a tu jefe abusador de confianza. Y Dios quiere salvar también a tu amigo que hace bullying.
Pablo es el claro ejemplo de ser alguien que persiguió, alguien que asesinó, alguien que blasfemó, alguien que actuó en ignorancia por la causa de Jesús, a alguien que ahora es perseguido por la misma causa. Ahora, el deseo de salvación, como dice el Señor aquí, va acompañado de que lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Es decir, que la salvación no solamente consiste en que nosotros somos librados del castigo de Dios, sino que ahora podemos conocerlo a Él verdaderamente. La Biblia habla de la verdad no como un concepto o como un conjunto de teorías plausibles. No, la verdad en la Escritura es Dios, es Cristo. Y conocer la verdad es conocer a Dios y conocer a Cristo. Pablo entonces, miren que da razón del carácter salvador de Dios y de su salvación. Y es que la convicción judeocristiana, como dice ahí el texto, es que solamente hay un Dios vivo y verdadero, no hay otro Dios. No le conocemos físicamente, por lo tanto no hacemos imágenes que se parezcan a Él o que traten de representarlo. Cualquier otra cosa que trate de llamarse Dios no existe. El salmista dice que los ídolos de las naciones son vanidad, son inexistentes. Ahora, la lógica de Pablo es la siguiente. Si existe un solo Dios, un único Dios, entonces ese Dios solamente puede proveer los medios necesarios para que la gente se relacione con Él. Un mediador es alguien que, como bien lo indica su nombre, es alguien que está en la mitad de dos partes para mediar entre ellas. Es alguien que hace posible que dos partes se puedan poner de acuerdo o se reconcilien. Y esto nos habla más del carácter de Dios. Dios es salvador y quiere salvar a la humanidad porque la humanidad se encuentra en enemistad con Él. La humanidad está perdida. Y el único mediador posible entre los hombres y Dios es a quien señala Pablo. A Jesús, mírenlo como señala, a Cristo Jesús, hombre. El Cristo, el Mesías ungido, el separado para dicha labor. Es más, por si fuera poco, el nombre Jesús quiere decir Dios salva. Quien claramente representa a Dios ante los hombres es el Hijo de Dios, porque es el mismo Dios. Y quien representa a los hombres delante de Dios es el Hijo de Dios, hecho hombre. No hay otro. ¿Y qué es lo que proporciona el rescate de la humanidad? ¿Cómo es que media Jesús? Pues entregándose a la muerte. El rescate de la humanidad solamente es posible a través de la entrega a la muerte del Hijo de Dios, el justo, el santo, por los injustos y por los impíos, para llevarnos a Dios. El que se pone en lugar, en la mitad, a recibir lo que ellos sí merecen. Jesucristo es el testimonio que Dios le da a la humanidad. Jesucristo es el testigo con vida de su amor salvador para que nadie se pierda, para que nadie se pierda. Jesús mismo lo dice en Juan 3:16. ¿Qué es lo que dice? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice que Jesús no vino al mundo para juzgarlo ni para condenarlo, sino para salvarlo, para que el mundo fuera salvo por Él al creer en Él. Y hay algo que podemos hacer claridad en este pasaje, es que nosotros no podemos garantizar la salvación de nadie. Ni tampoco está diciendo el texto que Jesús va a salvar a todo el mundo. Pero sí podemos sentir como Dios siente por ellos y llevarlos delante de su trono, porque la salvación sí es de Él. Si yo no sé quién se va a salvar y solamente Dios lo sabe, puedo llevar mis oraciones ante Él, puedo llevarlos delante de su trono porque Él lo quiere. Vamos a hacerlo. Trae a la mente esa persona que quisieras ver a los pies del Señor Jesús. Compártela con la persona que está al lado y oren por esa persona. Tercero y último lugar, en el orden de ideas que venimos llevando, es que la oración es algo importantísimo
porque empodera nuestro llamado en este mundo. Versículo 7. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo expresa entonces que justamente la razón o propósito para que el Señor lo llamara al apostolado y a la predicación, la palabra ahí es hacer heraldo, ahorita hablamos un poco de ella, del evangelio, era ser un maestro de los gentiles. Por estos gentiles por los que Pablo está pidiendo oración, para instruirlos en la fe en el Hijo de Dios, para llevarlos al conocimiento de Dios y de la verdad, Dios lo constituyó a él apóstol. No fueron sus medios, no fue su carrera, no fue su pasado como judío. Fue la gracia del Señor que tuvo a bien apartarlo para esta obra. Nosotros sabemos que la palabra apóstol significa enviado, alguien que es enviado en nombre de alguien para llevar a cabo una misión o propósito. Pero la palabra que aquí dice predicador, también ocurre solamente una vez aquí, lo traduce muy bien la Nueva Versión Internacional, es un heraldo. Un heraldo. ¿Qué significa un heraldo? Bueno, en tiempos de la cultura grecorromana puede significar esto. Un erudito me ayudó a entenderlo. Dice, un heraldo en una ciudad como Éfeso era una persona que anunciaba subastas y ventas públicas, nuevos impuestos, la manumisión de esclavos, o sea, la liberación de esclavos, el comienzo de los juegos públicos, las órdenes de los reyes y el inicio de las ceremonias religiosas. También participaba activamente en los tribunales. Más tarde se le llamó pregonero. Su función era simplemente la de anunciador, no era un actor, o sea, no era un culebrero. Y quizá por eso Pablo añade también estos otros términos a su autodescripción. ¿Por qué? Porque la tarea básica de un pregonero era anunciar públicamente buenas noticias o noticias a personas que no habían escuchado dicha información. En varias de sus cartas, Pablo recuerda constantemente este llamado. En Timoteo y en Tito lo recuerda. Pablo habla constantemente de que lleva noticias a aquellos que no conocen acerca de la persona de Jesús, ni sus buenas nuevas de salvación, y que está llamado a instruirlas en ello. De hecho, mira la palabra que utiliza Pablo aquí. Es maestro, creo que la usa adrede porque está combatiendo contra falsos maestros. Incluso dice que no miente, porque sus contradictores se oponen en mentira. Pero nuestro llamado también es el mismo. El llamado a ser enviados por Jesús, en el buen sentido de la palabra apóstol, y ser heraldos, aquellos que dan noticias, es un llamado que también nosotros tenemos como iglesia. Mira cómo Pablo lo dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 14. Dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Pedro lo manifiesta así en el capítulo 2 de su carta. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No había recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Es importante la oración por este mundo, porque como dije, empodera nuestro llamado. ¿Cómo no lo va a empoderar? Si después de pasar tiempo intercediendo con el Señor podemos sentir como Dios siente. Un canto antiguo de la iglesia, bueno, no tan antiguo, pero sí, viejito. El autor Jaime Murrell decía, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad. Oh Jesucristo, si no nos estamos preocupando lo suficiente por el mundo alrededor, es porque quizá tampoco nos estamos preocupando lo suficiente por lo que a Dios le importa.
Y quizá nuestras peticiones y súplicas constantes sean por lo que yo quiero. Así como la ilustración del cumpleaños, y Maribel sabe lo que yo necesito son medias y lo que yo quiero es un iPad. Pues puedo tener un iPad pero andar descalzo. Que en últimas no va a ser tan benéfico. Juan Camilo me va a ofrendar el de él. Si lo que siente el Señor no nos empodera en este mundo, entonces no sé qué nos va a empoderar. Ese es el llamado que tenemos. No es un llamado a simplemente nosotros crecer como buenas ovejas que aprenden buena teología y a buena teología que le vamos a dar. Somos llamados a llevar esa verdad a otros que no lo conocen, para que lleguen al verdadero y pleno conocimiento de ella. No vas a poder hacerlo si no nos ponemos sobre nuestras rodillas y pedirle a Dios que nos pida sentir como Él siente. Ayúdame a sentir ese deseo por el que no está contigo. Porque a veces ni los quiero ver, a veces paso de largo. Y Jesucristo no vino a pasar de largo. Él se despojó de sí mismo y vino y vivió como uno de nosotros para rescatarnos. Y no menos que eso está pidiendo de su iglesia. Así que quiero animarte a que oremos en este llamado. A que oremos porque Dios nos dé su corazón, para que Dios nos dé su fuerza, como se la dio a esos apóstoles que empoderados predicaban, so pena de ser perseguidos, so pena de ser burlados, so pena de ser apedreados, so pena de que muchos crecieran, como ese discurso de Pedro en Hechos capítulo 2, donde se convirtieron 5,000. ¿Por qué no a través de nosotros, si el mismo poder de Dios está con nosotros?